Este video lo hacemos como un aporte adicional, en tanto que se ha presentado la necesidad de explicar cómo desde Descartes podemos diseñar o editar fórmulas matemáticas que se puedan incorporar al libro interactivo de aprendizaje. Todo esto porque de pronto se nos había escapado que uno de los objetivos de la red educativa digital de Descartes es precisamente promover la renovación y el cambio metodológico en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y en otras áreas de conocimiento, utilizando los recursos digitales e interactivos generados en el proyecto Descartes. En otras palabras, lo que tenemos allí es que cada vez que estamos produciendo recursos digitales o recursos interactivos desde Descartes, pues obviamente se van a presentar expresiones matemáticas como las que se ven acá en la diapositiva. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues no habíamos querido en ningún momento con estas plantillas que el usuario tuviera que utilizar el editor Descartes. Pero para el caso que estamos presentando, pues va a haber necesidad de hacerlo para evitarle tener que recurrir a otros editores de fórmulas, como por ejemplo el editor de fórmulas del Word, copiarlo como una imagen, guardarlo como una imagen y luego incorporarlo en el libro. Algo que se vuelve muy engorroso y a veces con un diseño que pierde algo de calidad. O tener que estudiar algunas aplicaciones que permiten la edición de fórmulas, como el LaTeX, por ejemplo, o recurrir a aplicaciones de la web. Bueno, entonces necesitaremos descargar el editor de Descartes, editar fórmulas, ver cómo se editan esas fórmulas, un modelo para fórmulas que ya se ha incorporado en el modelo del libro interactivo que está en la página web, y cómo finalmente lo incorporamos en una página de nuestro libro. Eso es lo que vamos a ver en el video. Entonces miremos cómo descargamos el editor Descartes. En esta dirección Arquímedes, la que ustedes ven acá, que pueden tomar nota de ella, descargamos el archivo llamado descartes.jar. Les puede aparecer el mensaje como el que aparece acá en la pantalla, no nos preocupemos por eso, es un archivo confiable. Una vez lo descarguemos, lo guardamos en una carpeta que yo aquí llamado editor Descartes. Nos aparecerá este archivo, el cual ejecutamos, y en la pantalla nos aparecerá lo que están observando acá, con la posibilidad de abrir, guardar archivos. No nos vamos a detener en cada uno de los ítems del menú, no es nuestro propósito. Muy bien. Ahora, ¿cómo haríamos para editar fórmulas desde este editor Descartes? El que ya han descargado, han guardado en una carpeta con una extensión .jar. Es muy importante que si no les abre el archivo después de ejecutarlo, quizás se deba a que no han configurado su ordenador para que acepte archivos Java, es decir, no han instalado la máquina virtual Java, que ya lo habíamos visto en algunos de los videos anteriores. Muy bien, entonces ya teniendo aquí el editor Descartes, miremos cómo editamos fórmulas. En el libro ejemplo que he copiado y cambiado con el nombre del libro Función Cuadrática, o sea que he creado pues este libro con estas dos primeras páginas, una llamada Función Cuadrática con una imagen y otra página llamada Intersección con el eje X, que todavía no tiene las fórmulas que necesitamos. Muy bien, en interactivos van a encontrar un archivo llamado Fórmula 1, que este es el modelo que tiene. Ustedes ven que son fórmulas matemáticas muy comunes, incluye integrales, fracciones, etcétera. Entonces vamos a abrir ese archivo que ya se encuentra en el libro modelo. Entonces voy al libro Función Cuadrática que he creado en interactivos y abro ese archivo llamado formula1.html. Entonces aquí me aparece en este pantallazo, en la pantalla, las fórmulas matemáticas. Ahora, ¿cómo las editamos? Hacemos clic en este botón E de edición y nos aparece una ventana de edición
que es la que se resuelve aquí al lado derecho. Estoy ajustando un poco esta ventana donde nos aparece la escena. Muy bien, aparecen varias opciones, botones, espacios, controles, definiciones, programas, gráficos. En los anteriores pues no nos vamos a ocupar de ello. Simplemente en la parte gráfica hay dos textos. Un primer texto, voy a hacer clic acá, que lo abro con formato, texto con formato, vayan tomando nota de eso, y me aparece el texto que se nos está presentando en el archivo fórmulas, Fórmula 1. Observemos que está en sans serif, es muy importante que quede en sans serif el tipo de letra, y el tamaño es de 24, que siempre sea de 24. Voy a borrar todo el contenido que está allí. Le he dado aceptar, nuevamente voy al texto con fórmula. Lo que acabé de hacer para que se tenga claro, al borrarlo, observen que había resaltado todo el texto. Voy a regresar un poco en el video. Cuando resalté el texto, luego lo borré, pero ocurre a veces que en este editor, pues la función de Descartes no es propiamente ser un editor de textos, pero presenta esta utilidad que, como veremos, facilita mucho el trabajo nuestro para la edición de libros interactivos. Entonces, en pantalla aparentemente no se borró. Entonces, una de las opciones es darle a aceptar y volver a abrir el texto, que eso es lo que se hace a continuación. Entonces le dimos clic en aceptar y volvimos a abrir el texto con formato, y efectivamente se borró. Es una de las cosas que es bueno tener en cuenta. Tenemos que escribir un texto con tamaño 24, mucho cuidado con eso, que la fuente sea sans serif. Estoy copiando este texto que aparece acá de intersección con el eje X. La función corta al eje X cuando y vale 0 dada la función. Entonces eso es lo que he copiado acá, es tomado de Wikipedia, lo que tiene que ver con la función cuadrática. Y luego empiezo a escribir mi ecuación. Ojo con esto, ¿cómo lo hacemos? Primero he dado clic en este botón llamado F para escribir mi expresión matemática. Esta F es de función. Se me abre un cuadro acá donde he empezado a escribir la ecuación y igual, y continúo escribiéndolo y empiezo a utilizar cualquiera de estos botones que están acá. Este primero es para potencias, radicales, sumatorias, integrales, vectores, matrices, etcétera, etcétera. Entonces miremos, voy escribiendo potencia 2, avanzo, más bx más c, y ya tengo mi primera expresión matemática. Muy bien, que es la que corresponde a esta. Vamos a continuar con la otra parte de lo que trae Wikipedia. Avanzo, presiono Enter, es decir, nuevamente el botón F es fundamental, y igual, necesitamos la flechita. Aquí en este botón de tabla nos vamos a encontrar con varios caracteres que podemos utilizar. Observemos al lado derecho. Si no nos satisface, podemos seguir avanzando y buscar otras opciones, como la que vamos a ver acá, para encontrar el carácter que necesitamos. Por ejemplo, para formatos de números, aquí tenemos la flechita a la derecha. Muy bien, coloquémosle un espacio después del 0 y nuevamente escribimos la expresión y igual a x2 más bx más c igual a 0. Muy bien, continuamos escribiendo lo que trae Wikipedia. Toda esta expresión, las distintas soluciones de esta ecuación de segundo grado, la voy a copiar y la voy a pegar allá en nuestro texto de Descartes. Muy bien, aquí ya la he copiado, y aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. No podemos dejar que el texto se nos extienda hasta donde queramos. Para que en la página no se nos pase de la página o no quede cortado, les recomiendo que el texto presionemos Enter cada vez que estés al final de este botón tabla. Un poquitico retirado de tabla, pero es suficiente con hacer clic aquí. Miremos cómo nos quedaría entonces el texto. Muy bien, igual para la otra parte del texto. Se me volvió a pasar lo mismo. Entonces simplemente le doy a aceptar, vuelvo y llamo el texto.
texto con formato y ya se corrige el error que aparentemente está allí. Nuevamente le damos clic, enter acá, otra vez enter después de es sabido, muy bien, y empiezo a escribir la siguiente expresión matemática. No olvidemos de presionar, aquí lo he olvidado, borro el botón F, porque se trata de una expresión matemática. Entonces vamos a escribir lo que aparece en Wikipedia, que es la famosa fórmula cuadrática. Entonces x es igual fracción menos b más o menos. Vamos a buscar el símbolo de más o menos. Bueno, miremos, bueno, aquí hay uno menos más, bueno, utilicemos ese, raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada vamos a escribir b al cuadrado menos 4ac, todo dividido 2a. Observemos, muy sencillo, le decimos aceptar. Este otro texto que aparece acá, pues lo podemos eliminar, sin embargo lo pueden explorar, es simplemente como para darle un formato interesante a la página, pero ya ustedes lo pueden explorar. Es lo que aparece aquí al fondo, donde dice eso es todo, con un formato distinto. Muy bien, ahora, ¿cómo lo vamos a guardar? Hemos llamado un ejemplo de fórmulas, una plantilla de fórmulas que se llama fórmula 1. Esa fórmula 1 pues la vamos a dejar allí, simplemente si la necesitamos nuevamente para copiar otras fórmulas, y lo vamos a guardar con otro nombre. Entonces voy nuevamente a mi libro de función cuadrática, voy en interactivos donde llamé el archivo y lo voy a llamar fórmula 2, y luego fórmula 3 y fórmula 4 según el número de páginas que utilizan fórmulas. Muy bien, miremos cómo quedaría. Ejecutemos el archivo y aquí en el navegador nos aparece de esta manera. Esta expresión eso es todo, lo podemos borrar. Vamos a ir nuevamente a el editor Descartes, clic en edición, voy a gráficos, recordemos que vamos a borrar ese eso es todo, y de pronto darle una configuración más elegante a nuestro texto. Por ejemplo, algunos espacios entre líneas, un color para esta primera fórmula, lo podemos hacer haciendo clic acá, por ejemplo azul. Muy bien, otro color para esta segunda expresión matemática, que podría ser también azul, pero con negrilla. Esta la podemos centrar un poco, la corremos hacia la derecha con la barra espaciadora, luego le cambiamos el color, vamos a ponerle un color rojo, por ejemplo. Muy bien, y ampliemos el tamaño, digamos a 28 píxeles. Bien. Negrilla, le decimos aceptar, aplicar. Bueno, borremos el texto de eso es todo, que no lo necesitamos. Como les digo, lo pueden explorar de qué trata. Simplemente coloca un color de borde, un color de fondo, y eso es lo que le da la forma que se presenta en la página web. Guardamos y miramos cómo fue el cambio. Observemos. Ya tiene una presentación diferente a la que teníamos originalmente. En fin, bueno, podemos jugar con varios diseños, varios colores y las fórmulas que deseemos incorporar. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la página del libro? Recordemos que lo que queremos es que esas expresiones matemáticas aparezcan en esta página. Entonces, miremos cómo lo haríamos. Muy bien, entonces vamos a nuestros modelos, que hemos incorporado un nuevo modelo que se llama fórmulas, ya está en el libro modelo, y en lugar de editarlo con el Composer, como simplemente tenemos que cambiar algo que es muy elemental, lo vamos a editar puede ser con el bloc de notas, cualquier editor de texto, en este caso lo va a hacer con el Notepad. Te lo abro con el Notepad y lo único que tenemos que cambiar es donde dice fórmula. Observemos aquí en interactivos que hemos creado fórmula 2. Entonces simplemente donde dice fórmula 1 lo vamos a cambiar por fórmula 2. Muy bien, eso es todo lo que tenemos que cambiar allí, y luego lo guardamos
como nuestra segunda página del libro. Entonces vamos a la carpeta de páginas, buscamos página 2, reemplazamos, vamos a nuestro libro, actualizamos, miremos cómo nos quedaría. Entonces allí ya nos aparece. Observen que no se ha perdido el formato de la fuente, que es Banksia, que es similar a la que trae la página 1. Nos aparecen las fórmulas matemáticas y es una edición muy sencilla que se hace de descartes. Incluso si ya en la página no estamos satisfechos como aparece, podemos volver al editor descartes y hacer los cambios que deseemos. Por ejemplo, voy a ir nuevamente a texto con formato, y voy a hacer unos cambios. En lugar de, bueno, corremos un poquitico la última expresión para que quede más centrado, ampliamos algunas espacio entre líneas, podemos cambiar colores nuevamente, darle una configuración distinta. Lo voy a colocar de color verde, por ejemplo. Con estos botoncitos puedo cambiar la tonalidad del color verde, darle otro espacio acá, en fin. Bueno, le damos a aceptar, le decimos aplicar y vamos y le decimos guardar. Muy bien, actualizamos el libro y observen que los cambios se ven reflejados inmediatamente. Algo muy sencillo de realizar. Nos aparecen ya la ecuación en una forma más elegante que estar copiando imágenes de un editor de fórmulas. Bueno, espero que lo sepan aprovechar para los libros que contemplen expresiones matemáticas. Eso es todo.